especial. Bueno, yo quiero preguntarles cómo van con sus devocionales, sus tiempos de intimidad. Bien, ¿quién está siguiendo los podcasts que estamos mandando diariamente? ¿Quiénes aún no los han escuchado? Están públicos en internet. Pueden entrar a www.iglesialife.com.au/el lugar secreto. Y ahí estamos publicando diariamente de lunes a viernes un podcast con la reflexión de la lectura que estamos siguiendo, del plan de lectura que estamos siguiendo. Porque su palabra tiene poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tenemos que volver a la palabra. Y las palabras, y justamente lo que vamos a hablar hoy es de las palabras. Las palabras tienen poder. Sean lanzadas a veces sin la reflexión o la conciencia de lo que estamos diciendo. Las palabras desatan un poder. Traen vida o traen muerte. Pueden construir o pueden destruir un corazón. Pueden cambiar una tendencia. Pueden renovar un conocimiento. Pueden reencontrar un sentido. Pueden traer consuelo a una persona. Pueden traer restauración, esperanza, innovación. Pero más allá de las palabras o de las muchas palabras que podamos decir, está por encima de todas esas la palabra de Dios. Amén. La que tiene poder. Yo quiero hablarles acerca de eso, hablarles del poder de su palabra. Y quiero invitarte a orar un momento conmigo. Vamos a escuchar un mensaje que nos alienta y nos anima a usar y a tener la palabra del Señor. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Rey, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu presencia ha estado siempre aquí, porque tu presencia y tu poder se ha movido en los aires, porque tú, Señor, no dejas de hacer tu obra y te mueves a través de tu iglesia. Hoy, Padre, clamamos porque haya un mover de tu Espíritu en medio de este momento. Que tu palabra, Señor, hoy tome el control, el poder, la unción de tu presencia y de tu Espíritu respalde tus palabras. Y Padre, que a medida que pueda yo compartir ese mensaje, tú levantes nuestro espíritu en fe, en confianza, en seguridad, en convicción. Padre, que la autoridad de tu palabra hoy sea levantada, Señor, y que podamos realmente ser bendecidos, ser una iglesia que lleve en su boca tu palabra, Señor, para bendición de esta tierra y de este tiempo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor hoy dice, amén. La palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dile a alguien ahí cerca, dile: bienvenido a la iglesia, vamos a usar la palabra de Dios. Dios quiere una comunidad viva en su palabra. Dios quiere transformar nuestras vidas con su palabra. Dios quiere que conozcamos, y no solo la conozcamos, sino que la sepamos usar, que sepamos citarla, que sepamos aplicarla. Dios quiere que compartamos la vida y el valor de su palabra, reconociendo su autoridad con seguridad y con confianza en lo que realmente es la palabra de Dios. Así que yo quiero empezar por manejar dos afirmaciones y vamos a desglosar. La primera, que debe salir sellada en nuestro corazón y nuestra mente: la palabra tiene poder. Amén. ¿La palabra tiene qué? La palabra tiene poder. Y lo segundo que vamos a ver es cómo se activa ese poder. Amén. ¿Quieren saber cómo activar el poder de la palabra? Lo primero que vamos a hacer, entender que la palabra tiene poder. ¿Poder para qué? La palabra de Dios tiene poder para crear cosas, poder para crear. Salmos, capítulo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Así que partamos de un primer principio. La palabra desatada de Dios tiene un poder de creación, crea cosas. Un poder creativo. Lo que existe, lo que vemos, lo que sentimos, nuestra propia vida vino del aliento y la declaración de la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que si faltan cosas en tu vida, que si tienes un vacío en tu corazón, que si hay cosas donde tú sientes que hay espacios que se deben llenar, la palabra tiene que ser declarada para que sea sustancia, para que sean llenados esos vacíos, para que realmente tome
y surja el poder creativo de la palabra. Por eso es que debemos exponernos a la palabra, escucharla, meditar la palabra. Eso crea, llena, causa sustancia, llena esos vacíos del corazón, transforma cosas en nosotros. Ese lamento lo transforma en baile, en gozo, alegría. Ese espacio vacío lo llena, lo alienta, lo levanta. Donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde hay quizás pensamientos destructivos, la palabra trae construcción, trae aliento, trae un despertar, desata bendición. Así que podemos entender que hay un primer poder que estamos viendo acá, y es el poder de crear cosas. ¿El poder de qué? El poder de crear. El segundo, él tiene poder para multiplicar. La palabra no solamente tiene poder para crear, sino multiplica cosas. En Hechos capítulo 6, en el verso 7, nos dice la escritura: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se multiplicaba a medida que la palabra crecía. La palabra de Dios no suma, la palabra de Dios no resta, la palabra de Dios no divide, la palabra de Dios multiplica. Digamos, multiplica. Y esto nos habla de muchas cosas, porque si nosotros necesitamos quizás en nuestro corazón más sabiduría, debemos decirle al Señor: Señor, multiplica por medio del poder de tu palabra tu sabiduría en mí. Multiplica tu santidad en mí, multiplica tu bondad en mí, tu amor, tu fe, tu humildad, tu unidad. Multiplica, Señor, en la iglesia los discípulos que se apasionen por tu palabra. Multiplica con tu poder, hazla crecer, florecer, engrandecer. Cuando la palabra crece, los discípulos crecen, amén. Cuando los discípulos crecen, el potencial de influencia de una iglesia o de un ministerio es multiplicado, aumenta, crece. Así que el segundo poder del que hablamos es que la palabra tiene poder para multiplicar. Tiene poder para crear, tiene poder para multiplicar, pero también tiene poder para salvar. La palabra tiene poder para salvar. La maldad del hombre en el tiempo de hoy tiene en esclavitud del pecado a las almas. Somos conscientes de que miramos a nuestro alrededor y hay un mundo desordenado, hay un mundo que se está perdiendo. Las vidas caminan desamparadas. Como hoy hablábamos, hay ciegos allá, hay sordos allá, hay mudos, hay paralíticos espirituales que necesitan del poder de la palabra para ser restaurados en su vida, en su relación con Dios. Para que el poder y el milagro de Dios ocurra dentro de sus almas, dentro de sus corazones. Es decir, hay personas allá afuera que necesitan ser expuestas a la palabra de Dios. Amén. Se necesita exponer a otras vidas a la palabra de Dios. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 21, nos dice la escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estaba hablando de que al declarar la palabra, al implantarla en otras vidas, esas vidas tienen la oportunidad de ser rescatadas, de ser salvadas por el poder de la palabra de Dios. Se trata de dejar la maldad, de renunciar al pecado. ¿Cuántos creen que ya hay suficiente maldad en el mundo como para que nosotros seamos los que alimentemos eso? Necesitamos de la palabra de Dios limpiando, sanando, trayendo convicción de pecado, reiniciando nuestras vidas, dándonos un nuevo comienzo, un nuevo nacer en el Espíritu, como el Señor nos lo dice. Allá afuera hay muchos que andan corrompidos en sus conciencias, que andan vestidos con ropas sucias todos los días, que no reciben con humildad la palabra que Dios nos ha entregado, que no reconocen en la Biblia que hay un poder para salvación. Es el mensaje de salvación, es el mensaje en Cristo. Así que tenemos varios poderes. Tenemos el poder de la palabra expresado a través de saber que es creativa, que crea, que tiene poder para multiplicar, que tiene poder para salvar, pero además tiene poder para revelar. Dile a alguien ahí cerca: la palabra tiene poder para revelar. ¿Revelar qué? Hoy en día estamos en un mundo de subjetivismo moral. Hoy en día estamos en un mundo donde estamos diciendo todo es relativo.
podemos pensar como queramos, podemos definirnos como queramos, descubrir nuestra identidad como queramos. Pero la palabra de Dios es clara y poderosa para revelar lo que realmente somos, para revelar las verdades de Dios. Y cuando hablamos del poder de la palabra para revelar, vamos a Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos el poder de la palabra para transformar, para atravesarnos. La palabra penetra nuestras entrañas, llega a las articulaciones, llega a la médula del hueso. Ese es el poder de la palabra. Penetra más allá que el cuerpo, el corazón. Entra e indaga dentro de nuestras propias conciencias para determinar cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Por eso es una espada cortante de doble filo, porque divide el pensamiento y aclara lo que está justo con lo que es injusto, lo que es correcto con lo que es incorrecto, lo que es puro con lo que es inmundo, lo que es santo con lo que es profano. La palabra trae revelación. La palabra de Dios es la acción misma del Espíritu Santo discerniendo, operando en nosotros, moviéndose. Y tiene ese poder de entrar aún en los pensamientos más secretos y más profundos que cada uno de nosotros tenga. Examina, discierne nuestros deseos. A mí me llama la atención cómo aquí los australianos les gusta mucho arreglar sus jardines. Les gusta el gardening. Y cuando ellos arreglan sus jardines, algunos los descuidan. Pero hay jardines que son muy bien cuidados. Personalmente cuido el jardín de mi casa y yo me doy cuenta cómo en mi jardín yo quiero tener que las plantas estén bonitas, que haya flores, que haya, cierto, que haya quizás, muchos tienen, aquí australianos tienen un árbol frutal en sus jardines. Pero para cuidarlo tienen que cada cierto tiempo estar revisando y estar quitando todas esas malas hierbas que crecen junto con las matas bonitas o con las cosas que realmente son hermosas dentro de ese jardín. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de que la palabra es una herramienta para el jardín de nuestra mente. En el jardín de nuestra mente pueden haber muchos pensamientos. En nuestro interior podemos pensar miles de cosas. Y muchos de esos pensamientos, quizás algunos son buenos, algunos son flores, algunos tienen mucho color, algunos son hermosos. Pero uno que otro pensamiento podrá ser una mala hierba. Una hierba que no está ayudando a traer la belleza de Dios, la pureza de Dios, la hermosura de Dios en nuestro alma y nuestro corazón. Y es donde la palabra de Dios tiene que entrar a ser esa espada cortante de doble filo para separar lo hermoso de lo horrible, la versión buena de nosotros de la versión que no es tan buena. Es una herramienta de parte de Dios, es un arma de parte de Dios. Así que la palabra clasifica. La palabra divide y selecciona, limpia el pensamiento, trae claridad, discernimiento. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos esa palabra del Señor? ¿Cuántos creen que es bueno saber y discernir cuándo algo es justo y cuándo algo no lo es? Cuándo realmente algo es bueno y cuándo algo hoy no lo es. Estamos ante una sociedad que está llamando ya bueno a lo malo y está llamando malo a lo bueno. ¿A dónde vamos a ir ahora para que tengamos clara una ética, una moralidad realmente fundamentada realmente en el diseño original, en el diseño de Dios? Familias que realmente tomen decisiones, se muevan, caminen, padres que sepan enseñar a sus hijos a través de los principios de una moralidad santa, una moralidad inspirada en la palabra de Dios. Por eso necesitamos la espada. Amén. El poder de revelación de la palabra hace florecer nuestro espíritu, cuida nuestro jardín en nuestra mente y nuestro corazón. Pero no solamente tiene ese poder, también tiene el poder de impactar, digamos impactar. Jeremías capítulo 23, verso 29 nos dice la escritura: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es mi palabra? ¿Cómo siento mi palabra? ¿Cómo vives la palabra?
Cuando dice la Escritura que es como fuego, piensa por un momento en las características del fuego. El fuego lo hemos usado históricamente para iluminar cosas, ¿no? Encendemos antorchas y en algún tiempo usábamos para entrar en las cavernas, en lugares oscuros. El fuego opera como una luz. Por eso también la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, es un fuego que ilumina. Pero no solamente es eso, lo usamos para cocinar o para quemar cosas, ¿cierto? Cuando la palabra está haciendo fuego, está consumiendo pecado. Está quemando maldad, está destruyendo la carnalidad en nosotros. Es fuego consumidor en nuestro interior. Por eso es tan importante el exponernos a la palabra, el compartir la palabra, porque ese fuego está purificando, está limpiando, está sacando la mejor versión de cada uno de nosotros. Nos santifica, nos convence de pecado. Es parte del mismo fuego del Espíritu Santo, su palabra. Ahora, el fuego también lo usamos para calentarnos. ¿Cuántos en esta época, quizás en sus casas, que estamos entrando en tiempo de frío aquí en Australia, pues están empezando a usar en sus casas algo para calentarse? Ponen la manta eléctrica o térmica para su cama. Algunos australianos y no australianos, bueno, prenden su chimenea, ya sea de gas o sea de leños, de madera, pero buscan calentarse porque el frío nos afecta, ¿no? ¿Cuántos a veces se desaniman en medio del frío? Como que es más difícil moverse, es más difícil levantarse, es más difícil salir a trabajar. Y necesitamos el fuego de su palabra, el impacto de su palabra, porque el fuego también nos calienta. La palabra impacta la temperatura de nuestro espíritu. Cuando tú te sientes frío espiritualmente, cuando tu fe se debilita, el fuego de su palabra es la que tiene que avivar esa temperatura en tu corazón. Volver nuevamente a encender esa llama y esa pasión por las cosas de Dios. Necesitas el fuego de su palabra. Si estamos fríos, acerquémonos al fuego de su palabra. Dile a alguien ahí: acércate al fuego de su palabra. Pero no es solamente eso. Yo veía una escena donde se veía cómo, ¿cuántos conocen las hienas en los desiertos? Estos animales, los malos del Rey León. Las hienas, ¿se acuerdan de esos? Las hienas cuando atacan en manada. Y son unos animales pues interesantes, no voy a decir feos, todo en Dios es hermoso, pero ellos hacen ruido y atacan en manada y empiezan a rodear a su víctima, ¿no? A su presa. Ellos son carnívoros y empiezan a rodear y atacan en grupo y empiezan a armar ese corrillo alrededor, ¿no? Para lograr derrumbar la presa y luego matarla y comérsela. Ahora, cuando yo pienso en quizás un hombre que es atacado por hienas, una de las herramientas que tiene es el fuego. El fuego se ha usado para defenderse de animales salvajes. Entonces lo encienden y eso evita que los animales se acerquen, porque ellos también tienen temor al fuego. Ahora, cuando hablamos de un reino espiritual donde hay demonios, donde hay la intención a veces de hacer caer a un cristiano, a un hermano en la fe, pues vamos a tener que, muchas veces el enemigo va a querer rodear. Y va a querer buscar la caída, y va a querer buscar desanimar para comerse vivo. Dice la Escritura que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero saben, cuando tú vas a la palabra, tú tienes el fuego. Cuando tú tienes la palabra, tú vas y enciendes esa antorcha del Señor y los enemigos empiezan a huir. El enemigo no te puede tocar porque tu llama está encendida. Dile al que tienes a tu lado: enciende tu llama. Enciende el fuego del Espíritu Santo en tu interior. Y no solamente nos dice eso, nos dice que es como piedra que rompe la piedra. Perdón, como martillo que rompe la piedra. Piensen por un momento en eso. Hoy los corazones del mundo están así, como piedras. Hay muchos que se han secado, hay muchos que no han escuchado la voz de Dios, hay muchos que no lo conocen. Y su corazón es como una piedra. No sienten nada, no hay compasión, no hay misericordia, todo es egoísmo, todo es proyecto solo para sí mismos. Y la palabra de Dios dice que es como martillo que rompe la piedra. O sea, imagínense el poder de la palabra para romper esas ideas que no son del Señor, para traer esa convicción. Es ese acto de coger un martillo de hierro y romper la piedra. Ese es el poder de la palabra.
transformar un corazón duro y ponerle un corazón de carne, hacer un cambio de insensibilidad a sensibilidad en las cosas del Señor, poner los frutos del Señor, su amor, su gozo, su paz, su bondad, su mansedumbre. Ese es el poder de la palabra. Amén. Entonces vemos varios poderes aquí. Vemos el poder para crear, el poder para multiplicar, el poder para salvar, el poder para revelar, el poder para impactar. Y quisiera mencionar otros dos poderes más. Hay muchos más, pero tiene poder para ser activa. La palabra no es muerta, no es seca, no es quieta, no es estática, es activa, se mueve. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no vuelve vacía, iglesia. Todo lo que el Señor declara a través de su escritura tiene un propósito, tiene una intencionalidad en la voluntad de Dios, sellada y dirigida como un proyectil del Espíritu Santo, y cumple el propósito para el cual es enviado. La palabra de Dios no regresa vacía, está activa, está viva, se está moviendo cuando se escucha, está trayendo convicción, está reorganizando prioridades, está revelando verdades, está purificando, está trayendo santidad, está trayendo sanidad, está transformando. Amén. ¿Cuántos quieren exponerse a la palabra del Señor en este lugar? Amén. Necesitamos exponernos a su poder, a su mover. Y también tiene poder para permanecer. ¿Tiene poder para qué? Permanecer. La palabra de Dios es eterna. No cambia con el paso del tiempo, no se oxida, no se degrada, no pierde vigencia. Isaías capítulo 40, verso 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece, digamos permanece, para siempre, dice la Escritura. Eso significa que antes de tu nacer, la palabra ya estaba. Y te acompañará toda tu vida hasta que partas con el Señor, y la palabra permanecerá. Y se levantarán nuevas generaciones y nuevos jóvenes y nuevos adoradores y nuevas personas, nuevos ministerios que adorarán y levantarán al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que recibimos hoy será lo mismo que vamos a recibir mañana para nuevas generaciones, porque su palabra de Dios es cortante, es permanente, es eterna, es poderosa. No deja de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Hay un poder en la naturaleza misma de la palabra. Ahora la gran pregunta que le hacía al Señor: ¿y cómo activamos esa palabra? ¿Cómo activamos ese poder? ¿Cómo se vuelve parte de tu iglesia, parte de nosotros? ¿Cómo nos fundimos en uno con tu palabra? Primero tienes que recibirla con fe. Dile a alguien ahí cerca: tienes que recibir la palabra con fe. ¿Qué significa eso? Que no es un libro más. No es un libro más en tu biblioteca, no es un libro más de todos los miles de libros que puedes encontrar a tu alrededor. Es el mejor bestseller jamás escrito por el Espíritu mismo de Dios. Y hay que conocer y recibir con poder la palabra. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13, nos dice la Escritura: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ojo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Tú puedes recibir la palabra de dos formas. Eso es palabra de David, o de Pedro, de Andrés, o de José. No es palabra de humanos, es la palabra santa y bendita de Dios. Cuando se recibe como la palabra de Dios, el poder de la palabra es activo. Amén. El poder de la palabra se despierta. El poder de la palabra toma lugar. La fe es un ingrediente necesario para activar el poder de la palabra. Es parte del combustible para encender el fuego del Espíritu. Yo tengo que creer en la naturaleza divina de la palabra.
que está escrita realmente por el dedo de Dios. Amén. ¿Cuántos reciben así la palabra en este tiempo? Amén. Así necesitamos sentirla. Esta es la voz de Dios para mi vida. No es un libro más, es la palabra de Dios. ¿Y cómo se activa su poder también? Cuando tú conoces a su autor. Dile a alguien ahí cerca, el poder de la palabra se activa cuando conoces a su autor. Dile, conoce al autor de la palabra. En Romanos, en el capítulo 11, en el verso 14, dice la escritura de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En la traducción al lenguaje actual nos dice las preguntas de esa manera: ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? También nos dice: ¿y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Alguien tiene que levantarse en este lugar para presentar al Señor Jesucristo. Alguien tiene que hablar de Dios en este lugar. Alguien tiene que compartir la verdad de la palabra, porque no es solamente su palabra, es el autor de la palabra. Cuando tú conoces al autor de la palabra, te estás comunicando con la persona misma de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Miren, hoy en día hay un mover en el mundo. En Estados Unidos, un libro que se escribió que se llama The Rise of the Nones, de James Emery White, es un pastor americano. Y él analiza, llama la atención sobre el número de los nones. Para los que no saben, el número de los nones son personas que en Estados Unidos se consideran no afiliados a ningún tipo de expresión religiosa. Se hizo una encuesta en Estados Unidos y colocaron nones. Y algunas de las razones por las cuales estas personas se considera que marcaron el nonce es porque hay escepticismo en las instituciones religiosas. Algunos también mencionan que es por cambios culturales en el mundo de hoy, que es un mundo abierto, que es un mundo globalizado. Pero gran parte, permítame decirles, de estos nons es sencillamente por el fruto de que no hemos hablado del poder de la palabra. De que como iglesias nos falta presentar mucho más el poder de la palabra. Que en nuestras bocas esté la experiencia viva, como ladrillos vivos, como piedras vivas, de lo que la palabra ha hecho, ha impactado, ha movido en nosotros mismos. Por eso es importante exponernos a la palabra. Ahora, dentro de las asistentes a las iglesias, también encontramos cristianos de diversidad, de diversos tipos. No solamente estamos hablando de los nones de afuera, los que de alguna manera se acercan al cristianismo o se acercan a las iglesias. Hoy en día en su mente algunos dicen: no, yo solamente quiero ser feliz. Otros se acercan solamente diciendo: no, vengo pero es porque me quiero solamente sentir bien conmigo mismo. Algunos se acercan pero dicen: no, es que Dios es solamente necesario para mí si realmente tengo un problema, pero no es que tenga que estar allá. Algunos piensan en su interior y dicen: no, yo solamente tengo que ser bueno. ¿Y saben por qué ocurre todo esto? Porque se ha ido quitando el poder de la palabra de las iglesias. Se ha ido quitando el poder de la palabra en nosotros mismos. Se ha ido desplazando y se ha vuelto un espectáculo. Se ha ido desplazando y se ha vuelto otro tipo de relación. Entonces la fe se está basando en la experiencia o en la opinión de cada uno, y no en la palabra. La fe se está basando en lo que yo considero que es bueno, según mi opinión, y principalmente se está basando en una fe que está desconociendo al autor de la palabra. Y no solamente desconoce al autor de la palabra, sino está desconociendo el carácter del autor de la palabra. No conocen a Dios. Están apenas empezando a comprender: sí, crees en Dios, sí, yo creo en Dios. ¿Cómo es Él?
Eso se descubre aquí, al leer la palabra, al exponernos a la palabra, al entender el poder de la revelación de su palabra, al vivir una relación personal con el autor de la palabra. Eso hace una diferencia enorme en la madurez de un cristiano. Eso forma un discípulo, eso forja un ejército de Dios, eso establece un cambio, eso establece una influencia, un paradigma, si lo quieres ver así, que rompe la estructura del mundo, la ideología de género, la ideología del tiempo de hoy, cualquiera que sea. Cuando la palabra de Dios es vida en nosotros, nosotros hablamos con convicción, con denuedo, como decía Pablo. ¿Qué activa el poder de su palabra? Recibirla con fe, conocer a su autor. No es conocer su palabra solamente, no es saber Biblia. No se trata de saber Biblia. Se trata de imaginarnos por un momento que este libro maravilloso fue inspirado por Dios, viene del cielo inspirado por Dios y ha descendido a nuestras manos para que ahora se vuelva parte de nosotros, se funda con nosotros en nuestro corazón, se haga uno con nosotros. Cristo mismo creciendo en su naturaleza en nosotros. Jesucristo es la encarnación misma de la palabra. Cuando leemos y meditamos la Escritura, nos relacionamos con la persona de Jesús, reconocemos su voz, construimos una relación personal con Él, con el autor de la palabra. En Primera de Juan, en el capítulo 12, versos 5 y 6, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Habla de una persona. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí la palabra nos dice: sabemos que estamos en Él. En la Biblia de las Américas dice: sabemos que vivimos en Él. Y en otras versiones vas a encontrar que dice: sabemos que estamos unidos a Él. En las notas de John Wesley dice: permanecer en Él es sinónimo de conocerlo, que significa conocimiento. Estar en Él significa comunión. Y permanecer en Él, que significa constancia. Es una relación con la persona. No es solamente un libro más, es la misma palabra de Dios, es la persona de Jesucristo. El comentario de la Biblia Plenitud nos dice: el amor genuino a Dios y a una verdadera relación con Él debe evidenciarse en la lealtad que profesamos. Es una relación con una persona, es lealtad a la persona de Jesucristo. Entonces, cuando yo voy a la palabra, empiezo a conocer esa persona de Jesucristo. Y ya no es solamente un libro muerto, ahora es mi Padre, ahora es mi amigo, ahora es mi confianza, ahora es mi maestro, ahora es mi salvador, ahora es mi sanador, ahora es mi santificador, ahora es mi respuesta, ahora es mi roca, ahora es mi fortaleza, ahora ya pasa a ser mi verdad, ya es mi camino, mi dirección, mi norte, mi guía, ahora es mi vida. Amén. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Yo no sé cuál es el momento o la experiencia tuya con la palabra de Dios. No sé si eres de los que de pronto eres emocional como Pedro: Señor, te seguiré hasta el final, y inicias el devocional el primer día animado y te pegas, y el segundo día ya te olvidaste. No sé si has tenido experiencias personales a solas en el lugar de intimidad con la palabra, que tú puedas salir y decir: wow, algo pasó en ese momento. El Señor Jesús, ustedes saben que se alejaba y se iba a encontrarse con su Padre. Y iba y tenía sus tiempos de comunión con su Padre. Buscaba la voz de su Padre, buscaba las palabras de su Padre para saber enseñar, para saber dirigir su vida. Y tenemos que llevar y crecer en nuestro corazón a esa intimidad con el Señor, con la presencia
de Dios a través de su palabra, la palabra y el poder de la palabra, la exposición de su escritura a cada uno de nosotros. Nos habla de una relación en comunión con nuestro Creador. Yo te invito a pensar por un momento, ¿hace cuánto quizás dejaste de lado el sentir el poder de la palabra para ti? ¿Hace cuánto quizás olvidaste que la palabra tiene la capacidad de llenarte, de sanarte, de multiplicar muchas veces cosas que a veces están como estancadas en nuestra vida? La palabra, ¿hace cuánto quizás dejaste de lado el entender o reconocer que no solamente ya eres salvo por las palabras y la obra de nuestro Señor Jesús, sino que tienes en tu mano la oportunidad de declarar y compartir el mensaje más poderoso que puede necesitar la humanidad el día de hoy? El mensaje de su palabra. No sé si has tenido el tiempo de experimentar esa revelación cuando Él te da ese discernimiento y esa claridad de su espíritu y dices: no, esto no está bien, debo corregir esto. Cuando la voz del Espíritu ha sido tan clara para ti a través de su palabra que has tomado una decisión y con el tiempo te has dado cuenta que fue una decisión de Dios. ¿Cuánto a veces tomamos una decisión sin tomar en cuenta qué me está diciendo Dios a través de su palabra? ¿Cuánto has experimentado el impacto del fuego de su palabra? El sentirla activa, el sentirla viva, el sentirla que pasan los años, pasa el tiempo, pasa tu vida, pasan tus proyectos y tu palabra sigue ahí viva, operando, hablando, moviendo, cambiando, sanando, restaurando, levantando. Yo quiero invitarte a orar conmigo en este momento. Señor Jesús, te quiero dar gracias hoy por tu palabra, Señor. Quiero pedirte, bendito Rey, que enciendas el fuego en nuestros corazones a través de tu palabra. Que vengan los pensamientos de la inspiración de tu palabra. Que venga la sorpresa nuevamente de tu palabra. Que venga ese renacer de la voz tuya en nuestros corazones. Llévate la frialdad en nosotros, llévate la desconexión, Dios, contigo. Y permítenos volver a sentirte entrando en nuestra casa, en nuestro hogar, dándote ese abrazo, diciéndote: bienvenido, Padre, quiero escucharte, quiero sentarme contigo un momento, quiero estar a solas contigo y quiero saber qué tienes para mí, Señor. No me dejes vivir una vida fría, no me dejes vivir una vida sin la voz y el alimento de tu palabra para mí, Señor. Levántame, Rey, y trae la bendición sobre mi casa. En el nombre de Jesús.